acabábamos de escuchar a Stevie Ray Vaughan con Pride and Joy, un himno del blues moderno que sigue sonando tan fresco como cuando salió en la década de los 80. Es una manera de rendirle homenaje en el día de su nacimiento y de empezar este segundo bloque con toda la energía. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno con nuestra entrevista con nuestra invitada de hoy. La verdad que es un placer, una invitada de lujo tenerla. Bienvenido al programa, Esther Cross. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. La verdad que un placer, una alegría tenerte, un placer leerte. Bueno, gracias. Y bueno, y ahora estar acá, la verdad que una alegría muy grande. No, alegría para mí estar conversando con vos. Gracias. A lo largo de tu carrera fuiste como escribiendo cuentos, novelas, ensayos. Incursionaste también en el cine documental, sos guionista, directora. Un poco todo eso, ¿cómo tiene ese, no sé si es un hilo invisible, cómo se van conectando todos esos géneros y esas disciplinas? Sí. Bueno, el hilo invisible creo que es la vida misma, ¿no? Que la va llevando a una, un poco de aquí para allá, y las afinidades, las pasiones que están tan entretejidas con todo lo que hacemos, ¿no? Con las profesiones, con el trabajo, por suerte. Creo que cuando eso se separa, las cosas no funcionan tan bien. Mi contacto con el cine, por ejemplo, que vos nombraste, fue breve, pero en algún momento, cuando yo tenía 37, 38 años, me presenté para una beca, me dieron una beca, y la beca consistía en estudiar un año en Estados Unidos, en Nueva York. Mi idea inicial era ir a estudiar literatura o algo que tuviera que ver con la traducción, que era algo que me empezaba a interesar. Pero la verdad que yo tenía una pasión muy fuerte de chica, que era el cine. Y a veces son estas cosas, ¿no? De conectarse un poco con lo que realmente una quiere, una desea. Y dije, bueno, pero si me voy a Estados Unidos, ¿por qué no voy a probar? Entonces, bueno, me anoté para estudiar guión de cine finalmente. Y ahí, bueno, son esos atajos, ¿no? Pero al final, entonces, estos atajos van armando una red. Creo que tiene que ver con esto. Claro, todo al final termina, confluyen en un mismo punto, en un mismo... Exactamente. Deseo. Sí, claro. Sí, un poco a mí cuando termino el secundario me pasa esto, digo, yo quiero escribir. Y el consejo saludable que da la familia es, me encanta que quieras escribir, pero ¿de qué vas a vivir? Entonces empezás, ¿viste? Bueno, hago secretario ejecutivo, después estudié relaciones públicas, y después terminé haciendo talleres literarios y todo, porque dije, yo quiero escribir. Claro, y todo confluye. Y bueno, esta pregunta que te hicieron y que vos te hiciste y la respondiste en la práctica, es una pregunta muy común que nos hicimos todos. Sí, por supuesto que sí. Claro, sí, porque básicamente está como esa cosa. Me parece que hay como dos estereotipos. En primer lugar, se cree que el escritor era el hombre con el vaso de whisky totalmente destruido en un bar con cigarrillo, o en el medio de la montaña, Sara de la Pradera, inspirado, que caigan como que no había algo más real. Sí, sobre todo un hombre, ¿no? Claro. Sí, y después estaba esta idea también del escritor o el escritor exitoso, como una especie de estrella de cine, que cuando lees biografías, a mí me gusta mucho leer biografías de escritores, creo que es como una especie como del arte de la vida, ¿no? Y que era una forma de pispear, de chusmear cómo hicieron, ¿no? Estos escritores que escribieron libros que a una le volaron la cabeza y le dieron ganas de escribir. Y en general, salvo 2, 3 casos que son los que te compraste, que pensabas que era una especie como de fábricas de éxitos, no era así, al contrario. Claro, ¿y vos recordás cuál fue ese primer momento como lectora que, como decís, te voló la cabeza y dijiste, yo quiero hacer esto? ¿Cuál fue ese libro o ese acercamiento? Sí, me acuerdo, mira, bueno, de lo primero que me acuerdo es como una sensación muy, muy difusa y general de haber crecido en una casa donde se leía mucho y de una manera muy feliz. Mirá. Entonces tengo esta imagen de, como con el cine también, de mi mamá le gustaba muchísimo el cine, entonces ver esa felicidad en la cara de ella. Y mi padre era profesor de letras y le gustaba muchísimo leer, me acuerdo muy bien de abrir libros y de mirarlos como si leyera cuando todavía no leía, como que sabía que iba a estar en ese mundo.
mundo. Por ahí. Por ahí. Y empecé a leer en cuanto pude. Y después una amiga de mi madre, que era bastante antipática, me hizo un favor con un destrato, que yo me acuerdo que tenía Alicia en el País de las Maravillas de la colección Robin Hood en esa época. Sí, el de tapa amarilla, ¿no era? El de Robin tapa Hood? amarilla. Sí. Y mamá estaba hablando con ella y yo iba todo el tiempo y en general me interrumpía porque no entendía las palabras, lo que me da la pauta de que era muy chica. Y en un momento me tropecé con una palabra que Sí. la recuerdo perfectamente porque era la palabra 500, que es una palabra muy larga, con la Q, con la U. O sea que yo fui con el dedo y dije, ¿qué es esta palabra? Y ella, muy antipática, se llamaba Carmen, esta mujer, me dijo, ¿cómo que qué es esta palabra? Dice 500, Andé, no sé lo que es un diccionario, Andé, busca. Y me acuerdo muy bien, tanto es así que sé que 500 es una de las primeras palabras de Alicia en el País de las Maravillas, está en la primera página. 500 creo que son 500 pies el pozo por el que cae Alicia. Pero lo que esa mujer me hizo fue darme cuenta que existían los diccionarios. Claro. Y de que y en mi casa había uno y ella me abrió un mundo de correspondencias, de que yo me podía de alguna manera arreglar, de que lo que no entendía lo podía buscar. Por supuesto no sabía, pero me acuerdo de eso como un momento de mucha luz. Y también del cuento Barba Azul Sí. de Perrault, Ajá. que lo leí en un libro que había sido de mi abuela, que me regaló, que estas ganas como había un dibujo del cuarto que la mujer abre la puerta prohibida y espía, y me dieron muchas ganas de ver. Así que sí, está ahí con los clásicos, Eso digamos. fueron con los clásicos, sí, un Sí. poco como hemos entrado en algún momento. Me acuerdo también con El Principito. Uy, El Principito, tenés razón. Claro, Sí. fue eso. Y los seguís leyendo, decís clásicos infantiles, pero yo los leo hoy, te dejan una profundidad, como que es otra capa de lectura, ¿no? Pero los lees y decís, ¿cómo puede ser que esto se decía eran infantiles? Son infantiles, claro. Infantiles, ¿viste? Y bueno, uno de tus ensayos que escribiste, La mujer que escribió Frankenstein, a mí me pasó que me mostraste una Mary Shelley que no solo era la mujer que escribió Frankenstein, no solo fue esa autora, sino que descubrí un montón de otras cosas que no sabía que estaban ahí. Y bueno, ¿qué fue lo que vos investigaste? Tuviste un proceso de investigación impresionante, fuiste a Londres. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de esta Mary Shelley? Me sorprendió muchas cosas. Al releer Frankenstein una vez me encontré con estas biografías que acompañan a los clásicos, muy bien escritas. Una no termina de agradecer a veces estos trabajos silenciosos, ¿no?, que acompañan estos libros. Y ahí me enteré de que ella había escrito Frankenstein siendo tan joven. Eso me impresionó mucho. Claro. 17 años, 16, 17. Sí, cuando empezó tenía 17, cuando se publicó casi 19. Y de este dato que en otras biografías no se mencionaba, de que su marido había muerto en un naufragio y que cuando lo cremaron le entregaron a ella el corazón. Y yo dije, ¿pero quién era esta mujer que escribió esta novela que cuenta la historia de un monstruo hecho de partes de cuerpos y que ella guarda esto? Ese fue me pareció una suerte colmo literario. Y ahí me fasciné con ella. Creo que ella representa y moldea el espíritu de su época. Superó, aunque no haya sido su intención, a muchos escritores que escribían cuentos de terror y de miedo, pero ella expresó un miedo de su época de una manera tan patente, tan sentida, que sigue expresando los miedos actuales también. Claro. Entonces, bueno, fue todo esto que por decirlo brevemente, que me impresionó mucho. Te impresionó mucho. Sí. Y aparte fue hace 15 años, ¿no? Más o menos. Sí, que lo escribiste. Sí, hace mucho. Ni que hablar de la inteligencia artificial. Ni hablar, no. Que yo igual le digo siempre a mis sobrinos, no confíen tanto en la busquen ustedes, porque no tienen, los chicos me parece que no tienen como ese trabajo que teníamos nosotros de biblioteca, ¿no? De ir, de buscar, de sentarse, de tener un libro, el otro. Digo, no se queden solo con eso. Ay, pero ya lo hace la inteligencia artificial. Momentito, tranquilos, busquen ustedes, tengan su propio razonamiento. Pero vos
hace 15 años atrás que no había, todo fue de biblioteca, de buscar, de investigación. Sí, fue una especie de viaje fascinado de una rata de biblioteca, que soy yo. Me gustó mucho, había mucha bibliografía, dos partes, ¿no? Por un lado, todo lo que escribió ella, el círculo de amigos con el que ella vivía y de familiares y sus afinidades literarias. Y por otro lado, encontré mucho material escrito escondido, porque como bien vos decís, en ese momento no había tanta circulación. Había libros que ahora están disponibles online que en ese momento no estaban. Por ejemplo, el padre de ella había escrito un ensayo que se llama Ensayos sobre los sepulcros, cosa de la que me enteré gracias a una biografía. Sí. Pero yo creo que un libro te va llevando al otro. Claro. Como vos decís, no hay que perder la capacidad de asombro y la capacidad de preguntar, ¿no? Es esto que ir rastreando. Una se convierte en una especie de detective o espiona de los libros y vas tirando de hilos. Claro. Y había bibliografía, muchos libros de medicina también me encontré leyendo. Me encantó, de historia de la medicina. Abusé un poco de mi pareja, mi marido es médico, así que bueno, me tuvieron que soportar. Y preguntando todo. Me encontré con otra vieja pasión que era esto de los cementerios también, que era algo que ya estaba en mí, ¿no? Pero todo confluyó en ese libro. Fuiste ahí en ese libro, claro, fuiste investigando. ¿Te llevó mucho tiempo hacer toda esta investigación? Me llevó mucho tiempo, pero fui escribiendo el libro sobre la marcha, porque como toda obsesiva me daba cuenta de que corría un riesgo que corrí y con otros libros con los que no me fue bien, que es juntar una pila de información. Es esta especie como de síntoma o creo que también es algo que puede pasar con mucha frecuencia últimamente, que es acopiar y se confunde el conocimiento con el acopio de información, ¿no? La información con el conocimiento. Entonces yo decía, bueno, me voy a acopar leyendo y yo quiero escribir y quiero sacar una gota de todo esto y me voy a poner una dirección. Voy a ir escribiendo a medida que leo, después voy a completar. Pero lo que hice fue eso, porque me iba a perder en un mar de información, porque era un mar. Era un montón, aparte tendrías kilotones de información y solo en el libro por ahí va un párrafo. Sí, porque había mucho escrito. Entonces yo dije, bueno, me voy a proponer intenciones muy claras. Conociendo mi capacidad para perderme en el caos y para delirar, me puse esa disciplina mental. Dije, entonces no voy a repetir lo que ya está, voy a ser breve, voy a elegir así como joyas y voy a ir por ahí. Pero me lo propuse porque me conozco. Claro. Si no salían varios tomos de esto. Pero sí, no iba a terminar nunca. No iba a terminar. Y a su vez, bueno, sos traductora y has traducido millones, pero entre ellos los que se me cruza es Mark Twain. Sí. ¿Cómo es este trabajo de traducir estos gigantes de la literatura y de tratar, no sé si no puede salir la escritora de ahí, si es como que decís, bueno, traduzco esto, pero además cuela mi parte literaria también y no me ciño solamente a la palabra que tengo que traducir? Por un lado es un descanso. También en momentos, yo soy como escritora, no estoy escribiendo todo el tiempo. Tengo tiempos lentos. Paso muchos periodos sin escribir, no lo fuerzo, no escribo por escribir. Si vengo fallando, no lo fuerzo. Entonces en esos momentos la traducción para mí es un regalo. Y a diferencia de la escritura, donde te estás tirando al vacío, bueno, vos escribís y lo sabés y estás sola, la traducción es, por un lado, mucha exigencia, porque tenés la responsabilidad de respetar esa voz del otro que vos vas a traducir. A veces viene de otra época también. Entonces, tenés todas situarse estas en ese contexto. Exactamente, situarte en ese contexto, no repitiendo esa época, porque no es una cuestión de transparencia. Pero bueno, están todas estas exigencias, pero al mismo tiempo, como dice una escritora y traductora que yo admiro mucho, que es Mariana Dimopoulos, estás amparado por el texto del otro. Siempre tenés es como que hubiera alguien
protegiéndote, cubriéndote las espaldas, sobre todo cuando son estos gigantes como Mark Twain o Yeats o otros escritores, ¿no? Que una tuvo la suerte de que le encargaran que tradujera o con más suerte. Es como leer desde bambalinas, como decís, es ser consciente de todos los hilos que hay en un texto, que por ahí el escritor o la escritora en el momento no se puede dar cuenta, porque yo creo que si se da cuenta se tropieza, ya deja de escribir, pero ves como una palabra que empieza a repetir, o los ritmos de las oraciones, como algunos patrones de escritura que se repiten, y empezás a entender por qué un texto que es maravilloso, es como descubrir una fórmula que después no la puedes aplicar nunca. Pero todo eso después de alguna forma queda sentado, queda una gota de todo eso, y aprendiste mucho de una forma inocente y muy práctica. Inocente, claro. Sí. A mí me pasa a veces con las traducciones que vienen de España. Y me mata. Mira, siempre cuento el mismo caso de Natalia Ginzburg. Hay uno de los textos de ella, la noche, algo de la noche, no me acuerdo cuál era. Bueno, ya me va a salir. Pero era, claro, una italiana, un pueblo italiano, ahí perdido en la nada, y me hablaban en muy gallego, los pimientos, el gilipollas. Ay, no podía, pero no puedo, ¿por qué me mataron así a Natalia Ginzburg, por favor? Es terrible. Sí, eso de las traducciones. Y también, hablando una vez acá con una editora, dice, no, nosotros como publicamos en todo Latinoamérica, tenemos que llevarlo al neutro. Dije, pero si el personaje es rioplatense, es un gaucho, no le podés poner, pero si no se vende solo en Argentina. Y bueno, pero a veces, ¿no? Esas decisiones. Bueno, pero esas son decisiones, y ese es el cuidado. De a ratos pareciera ser que hasta hubiera un lenguaje de la traducción, que no es el neutro de una serie que ves, como vos decís. Tampoco vas a poner, a lo mejor no sé, voy a poner un ejemplo, si traducís Cumbres Borrascosas, no es que vas a poner a los personajes diciendo, che, venite, pero buscás algo que sea más rioplatense o más al uso nuestro, sin que eso lo traiga un presente del siglo XXI. Y es exactamente en ese tipo de dificultades que Borges las llamaba las dificultades felices. Es en ese tipo de dificultades donde está el desafío y donde está la aventura de traducir también, que es maravilloso. Y cuando vos lees una buena traducción y decís, pero qué bien. De hecho, a veces decís qué buena traducción y no leíste el original. Pero yo creo que cuando decís qué buena traducción no te equivocás. Hay algo ahí que ya con eso que lo viste, que te atrapó y todo. Bueno, nosotros le recordamos a los oyentes del Mojinete del Rancho, ya veo muchos mensajitos por acá en el canal de YouTube. Ángeles, Graciela Malfi se ha conectado, dice, hola Cari, lujazo de invitada, Ángeles también, hola Cari, buen programa. Y tenemos muchos mensajitos, les decía que estamos charlando con Esther Cross, y tenemos un par de mensajitos por acá que te quiero leer. Graciela Malfi dice, ¿en Argentina se valora el trabajo del traductor como el segundo escritor del libro o no? Bueno, para Graciela, ¿no? Hola Graciela. Sí. Creo que la mejor forma de responderlo es en un contexto histórico. Creo que ahora se valora más que antes. Hay gracias también en parte a la presión que ejercieron los traductores uniéndose, hay un mayor reconocimiento del traductor. Y aunque esto parezca muy formal, tiene una resonancia importante en ese reconocimiento. Por ejemplo, que se reconozca, que se ponga el nombre del traductor en la tapa. Es muy importante. Una traducción incide mucho. De hecho, pasa esto que estábamos hablando, que vos comentabas antes, Karina, ¿no? No es lo mismo una traducción que otra. Se habla a veces de obra derivada. Hay quienes consideran esto excesivo. No importa, pero el traductor es el que lleva la obra a otro idioma. Entonces, creo que se está reconociendo más en la Argentina que antes, creo que quizá más en otros países. El tema es eterno. Está saliendo ahora, o por salir, un libro que habla muchísimo de estos temas. Tuve el honor y la suerte de traducirlo, no lo digo por autobombo, sino por el libro en sí. escrito por Mariana Dimopoulos, a quien nombré hace poco, por si a Graciela le interesa el tema, y por Coetzee, que creo que se pronuncia Coetzee. El libro se llama Don de Lenguas y toca muchos de estos temas que estamos hablando. El reconocimiento del traductor
y su intervención en la obra traducida, el papel del traductor en el mercado editorial, la preeminencia de algunas lenguas o de algunos dialectos, o por ejemplo, si es el español de España o el español de Argentina, ¿por qué uno tiene más importancia que otro o peso que otro en el mercado? Son todos temas muy profundos y de mucho peso. Sí, claro. Sí, sabés que se había llevándolo también a las películas, una película animada de Argentina que se llamó Metegol, que la dirigió Campanelli, y el libro de Sacheri. Bueno, en realidad no es el libro de Sacheri porque viene de un cuento de Fontana Rosa. Pero en España vos decís, no van a traducir Metegol. Tradujeron Metegol, o sea, doblaron Metegol, dejaron un solo personaje que era como el porteño, porque tampoco es el argentino en general, el que hablaba en tercera persona. Terrible. Y digo, pero ¿cómo puede ser No, esto? claro que no. Sí. Y además, también es como, creo que no está bien generalizar en ningún campo de la vida, pero a veces pasa que una traducción argentina va a España y se pueden hablar se puede hablar en buenos términos de lo que choca. Entonces uno entiende que se puede hacer como algún cambio de algo que choque al lector. Eso está bien. Otra cosa es cuando se baja línea como una preceptiva, entonces te dicen no, la palabra por ejemplo manchón no, hay que poner manchurrón. No, manchurrón, claro, porque a mí me parece horrible. O sea, si vamos a hablar en términos estéticos, es una discusión bizantina interminable, y no es que una sea más válida que la otra, de ninguna manera. No hay una preceptiva allí. Entonces también esos son discusiones invisibles que no se ven cuando llega el libro, ¿no? Pero es como vos decís, si es un libro que pasa en la Argentina y más con el tema del fútbol, ¿pero por qué? ¿Por qué cambiarlo? Sí. Claro, ¿por qué? Y creo que Ediciones Godot es el que empezó a poner al traductor en la portada. Sí, hay muchas editoriales que lo están haciendo ahora y creo que vale la pena. De hecho, cambia mucho. Y tenemos nosotros una tradición de traductores excelentes siempre en la Argentina, ¿no? De Borges y Cortázar, el Moby Dick de Enrique Pesoni, Silvino Campo también, más allá de que después se discuta o no sus traducciones de Emily Dickinson, podemos estar años hablando de esto. Juan Ford también tradujo. Aira también tradujo en su momento, y todos los traductores excelentes que tenemos ahora, ¿no? Laura Whitner, Inés Garland también, por hablar, pero no son escritores traductores que son traductores de toda la vida también, literarios excelentes. Sí, mira, tenemos más mensajitos por acá. Beatriz de Mar del Plata dice, ¿cuál fue el libro que más disfrutaste traducirlo? Ay, qué lindo. Uy. Bueno, sí. No sé si para mí fue el que más me deslumbró. Fue un libro que se llama 11 tipos de soledad, de un norteamericano, un escritor que se llama Richard Yates. Son cuentos que la mayoría pasan en Nueva York en los años 50, 60. Es una época del mundo, ¿no? Que a mí te llama la atención. Me llama mucho la atención, sí. Hablan de la época dorada, pero también era una época muy tensa de la Guerra Fría. Y este es un escritor muy sensible que cuenta historias de personas que viven en la ciudad pero que se sienten muy solas de una manera escondida. A veces, no sé, de gente joven que parece grande, como era la gente en esa época, ¿no? Gente que ves en las fotos de traje y por ahí tienen 27 años, 25. Es verdad. Y son padres de familia o mujeres que están vestidas como ahora se vestiría una mujer grande, pero por ahí tenían 20 y pico de años. Sí, es verdad. En la época de 50, 60, creo que hasta los 80 y esas también. Mujeres por ahí tenían 3 hijos ya y con toda esta bajada de línea de ama de casa, y a la vez se supone que era la edad dorada y la familia perfecta, y bueno, y mientras se inflaba esto del gran sueño americano, era como el gran fracaso americano, en realidad, ¿no? La caída. Y este hombre con una gran sensibilidad toca todos estos temas, ¿no? De los niños, de las mujeres. Me deslumbró, fue un libro que me deslumbró. Que te atrapó no solo desde tu trabajo técnico, sino también de la belleza literaria que tuvo. Sí, es como que es alguien que todo lo que describe
lo bañara con una luz de comprensión. No, ya estoy poniéndome poética y arruinando, él nunca lo diría así. Claro, no para nada, qué lindo escucharte. Bueno, nos escribió también Dana Babic, que estuvo el viernes pasado, sí, nos dice, hermosa Esther, qué lindo escucharte. Es una divina también. Acá también, Graciela dice, gracias por responder mi pregunta. Me haré de ese libro entonces, dice. Bueno, creo que le va a gustar. Le va a gustar seguramente. Y te quería leer uno más por acá, también esto de la tecnología. Dice, hola Karina, soy Luciano de San Fernando. Me gustaría preguntarle a Esther cómo maneja los momentos de bloqueo creativo cuando las ideas no aparecen. Bueno, un poco contabas, ¿no? De tus tiempos ahí, estos espacios. No sé si le querés contestar algo más a Luciano o seguimos con otro. Sí, bueno, primero creo que no los manejo, pero que para no ser pesimista dos cosas. Con el tiempo descubrí que a veces lo que yo pensaba que era la página en blanco, por si esto viene bien, lo descubrí leyendo a Flannery O'Connor, que a veces es más un exceso de lecturas o de información que uno tiene en la cabeza, y que lo que hace falta es encontrarse con la página en blanco, ¿no? Es despejar el campo y encontrarse ahí. Y una amiga escritora, que Betina González, que da clases es una muy buena profesora. Ella dice que el bloqueo no existe en realidad. Ella dice que el bloqueo que la idea de bloqueo es anterior al bloqueo. Y bueno, y también está lo que decía Hemingway, ¿no? A veces una se sienta y escribe una oración. Hemingway decía asertivo, no sé si es linda la traducción, pero es una oración donde pase algo, tiene que venir otra oración donde pase algo. Pero finalmente creo que es cuestión de tratar de relajarse y que pasen. Que pasen las cosas. Que pasen las cosas. A veces queremos, todo ya. O exigirse. Y la escritura, de verdad, cuando uno siente que el cuento o la novela está funcionando, o el ensayo, o la poesía está funcionando, no es tanto una cuestión de voluntad, porque si no todos seríamos escritores excelentes, ¿no? Y no escribiríamos lo que hacemos, sino que escribiríamos como no sé quiénes, sino que pase eso, ¿no? Cuando uno siente que pescó algo, es casi un acontecimiento, y estar listo para que venga. Claro. Yo estudiaste con Félix de la Paolera, con Grillo. Yo cuando quise empezar, Félix ya estaba muy enfermo y fui con Solange Camagüero. Empecé con ella, pero me resultó algo gracioso y a su vez como diciendo, wow, o sea, tuviste con Borges, Borges estuvo en el living de tu casa, Borges, Bioy Casares, es como, hola, ¿qué tal? Voy al taller y me aparece Borges. Era increíble. Claro, ¿qué fue? ¿Sabías que iba a aparecer o de repente un día cayó Borges al taller de Grillo? Yo llegué al taller de Grillo gracias a una amiga que me dijo, yo estaba buscando taller, no había muchos talleres en esa época, aunque parezca mentira, ahora parece que hubiera habido siempre talleres, como siempre hubo, no sé, luz y agua. Pero en esa época había muy pocos talleres y al poco que estudiar letras un poco si querías ser escritora. Pero era muy difícil saber cómo ubicarte, era cómo empezar, era muy difícil. Y bueno, esta amiga por suerte me llevó a lo de Grillo y ahí me enteré que una vez por año, que siempre estaban yendo escritores a lo de Grillo, o sea, como las grandes figuras eran Borges y Bioy, pero iba Olgorosco, además iba Enrique Molina, pasaba Francisco Madariaga, leía poesía, iban músicos todo el tiempo, y el Rodolfo Alonso, o sea, era impresionante, y de una manera que hasta casi te acostumbrabas, porque eran amigos de él. Pero una vez por año siempre iba Borges o iba Bioy, se sentaban en lo de Grillo, se les preguntaban por cuestiones técnicas, de cómo cómo se le ocurren los nombres de los personajes, las ideas para los cuentos, cosas sobre su vida, pero siempre relacionadas con la escritura. ¿Qué pasó? Grillo era muy generoso, les preguntábamos si podíamos traer amigos, los amigos traían amigos, no entrábamos, Grillo tenía el taller en su departamento que era chico, se hacían en casas de algún tallerista. Y en un año me preguntaron si lo podían hacer en lo de mis padres. Mis padres estaban afuera, estaban en el interior de la provincia, y
yo lo llamé a mi papá y le dije, ¿puede venir Borges a casa? Pero claro, me dijo, ¿cómo no puede venir Borges? ¿Qué Borges? O sea, Que estamos hablando de Borges. ¿De Claro Borges? que sí, me dijo, pero era tal la cantidad de gente. Mis hermanos trajeron amigos, era una locura. Éramos tantos que Grillo hicimos una vaquita y juntamos plata para alquilar sillas, imagínate. me digas, no Sí. alcanzaban. No había un camión esa mañana Ay, me muero. bajando sillas. Y bueno, fue lindísimo. Pero todos los años ellos venían. Sí. Después cuando Borges murió, Grillo estaba muy triste. Él almorzaba todos los sábados almorzaba con Borges. sí. Se conocían desde el 46 Claro. y Borges Una murió en el amistad. 87, Sí. imagínate. Y ahí surgió la idea de tomarlas, se grababa en cassettes. Mirá de la época que te cassette. hablo. Y ahí surgió la idea de desgrabar y hacer los libros, tanto el de Borges como el de Bioy. Claro. Ah, de ahí, claro, porque vos fuiste Sí. desgrabando. Claro. Yo los desgrababa, los pasaba a máquina. Ay, mira qué trabajo, sí. Entonces, Pensar. bueno, Borges ya se había muerto, pero Bioy Sí. dijo que él quería corregir, Ajá. y eso fue como ir al mejor taller del mundo. O sea, si ya el taller de Grillo era bueno, Sí. él quería corregir porque él decía, no vamos a hacer un libro que sea la desgrabación y punto. Yo tengo Claro. que corregir para que el estilo sea fluido. Entonces yo iba y venía de, Claro. lo de Grillo con los borradores pasados a máquina y volvía de lo de Bioy y él me explicaba, no, esto está mal, esto hay que hacerlo, y con todos los borradores tachados con Sí. lapicera por él y con agregados, y volvíamos a hacer entrevistas y bueno, Sí. ahí salieron esos libros. Ahí salieron esos hermosos libros. A las hermanas Ocampo no llegué. No, a Silvi, llegué. bueno, Bioy falleció, vivía con claro. Silvina, Sí, entonces sí. cuando iba, sí, estaba Silvina, y Sí. a veces sí, tuvimos que hacer un par de entrevistas más con Bioy y ella se sentaba Ella y hablaba con sentaba, nosotros, estaba. cosa que ahora me parece milagroso, una Claro, magia, sí. pero en ese momento parecía casi natural que Algo ella estuviera natural, ahí. claro, Sí, ahí sí. hacía sus bromas y genial como era ella. Claro. Sí. Sí, qué bueno. Qué Sí, bueno. increíble. Esa etapa. ¿Y ahora estás escribiendo algo puntualmente o vas y venís? Ahora estoy escribiendo cuentos lentamente a Sí. una velocidad crucero, pero muy crucero. Y ayer empecé con una traducción de es el tercer libro de una pintora de la que ya traduje 2 Sí. libros, Ajá. que me gusta mucho, así Bien. que bueno, estoy en eso. Claro, estás con eso. Ay, quiero recordar también que tenés un libro, es de la contra mía, pero tenés un libro que se llama Matosas, que pertenece. Ah, sos de Boquita. Acá, soy de Boquita, yo sí. Ay, vos sos de River Esther. Porque- cosa? ¿Qué cosa acá? Me lo hubiesen dicho antes. ¿Cómo te llegas a propuesta? Bueno, el prólogo es de Claudia Piñeiro, Sí. hay, no sé, Cabezón Cámara, Sí, Piñeiro también tiene su texto. ¿Cómo te llega esta propuesta y cómo surgió esto de escribir ese texto? Sí. Bueno, son las pasiones del mundial, Ajá, ¿no? Bueno, sí. es un libro propiamente del mundial. Yo no soy muy apasionada de River, Ah, o sea, podemos... sí, sí. Podemos llevarnos Sí, bien. tengo un hermano, sí, muy gallina. Muy gallina. Entonces, cuando éramos chicos me dijo, de River, sí, de hecho creo que me dijo, sí, me arrinconó, me acorraló. Mirá. Así que conocía la historia de Matosas. Ajá. La conocí a la Raulito también, ¿eh? Ah, Debo sí, decir que estudié sí, sí, psicología sí. y Claro. hacíamos prácticas en el Moyano, y ella vivía en el Moyano, claro. y Sí. la conocí. La llegaste a conocer. La llegué a conocer, sí. Y bueno, y cuando Claudia me dijo escribir el cuento, yo dije, ¿pero qué voy a escribir yo de fútbol? Le dije, no, pues yo tengo que escribir de Matositas. Claro. Así que bueno, escribí el cuento sobre ella. Sobre sí, hermoso texto. Bueno, justo es la noche que ella está internada, Que sí. que se había escapado, que todo eso es cierto, porque ella se escapaba, se cierto. iba, se fue a Chile. Sí, Sí, y no sí, pronunciaba la personaje. palabra boca, entonces me hacía gracia todas las vueltas que daba para no decir boca. Para decir que encima lo tenemos a flor de piel, o sea, a flor de boca, eso, a flor de eso. de eso, y nadie lo decía, sí. Pero había, salvo tu hermano, había también una cultura futbolera en casa, tu papá, ¿algo no? No tanto, no, pero este hermano mío era como pero muy, tenía las camisetas de River, se quedaba todos los partidos muy gallina, y de hecho, bueno, yo la conocía a Matosas de nombre por él, era una Sí, leyenda, sí. Matosas era una leyenda. Sí, eran las dos. Aparte, en esa época, una mujer, y encima las dos,
una de Boca, una de River. Muy potentes, muy fuertes las dos. Sí, qué personajes, personajes divinos, hermosos, sí. Tal cual, bien literarios esos personajes. Muy literarios, sí. Así que el cuento hermoso también a mí me encantó, me encantó leerlo, así que fue, como te digo, tanto un ensayo, me gusta esta variedad que tenés en tu pluma, porque tanto no es que si soy escritora de realismo mágico, del género que sea, no, vos ahí va esa flexibilidad, así que realmente muy genia. Está por salir la lista de los premios Nobel y siempre tenemos ahí Aira, bueno, ahora empieza a sonar Samantha Schweblin. Sí. Yo creo que ojalá se lo den a cualquier argentino, porque digo, nos deben el de Borges, pero sí, el de Saer, siempre insisto, digo, nos deben el de Saer también, que me encanta como escribía. Pero no sé, ¿cómo te llevas con los premios? A ver, bueno, Nobel es un caso aparte, ¿no? Los premios existen por suerte. Creo que es el gran camino para alguien que empiece a escribir. Bueno, para alguien que empiece a escribir no, porque no, el camino de la escritura es una cosa, pero para alguien que quiere escribir, dedicarse a escribir. Después está tratar de publicar. Los premios sí, son una gran ayuda. Hay un jurado que va a leer lo que escribiste, más allá de que ganes o no. También presentarte un premio te ayuda como a terminar. No sé, estabas escribiendo una novela, la terminás, un libro de cuentos estaba disperso, entonces tenés ahí las bases del premio y lo terminás. Todo esto te da como una cierta profesionalismo o cerrar el libro. Entonces creo que ni hablar si tenés la suerte de ganar y se publica, o eso te da como más confianza también, ¿no? Más allá de que ganarlo o no. El premio Nobel es otra conflictiva historia, la trayectoria del premio en sí, digo, ¿no? Los que ganan o no ganan, si a una le gustan o no, pero por supuesto, como decís, acá hay una asignatura pendiente con Borges. Dan ganas de que lo gane un argentino ya nomás para que se lo dedique a Borges el premio, como dice Ricardo Kohler, mi marido, él dice, bueno, si lo gana un argentino, que se lo dediquen, a Borges. Pero sí, no sé, yo durante años pensaba que se le iban a dar a John Berger, por ejemplo, pero bueno, nada, entre lo que uno piensa y lo que pase con el Nobel, lo que pasa es totalmente ¿qué será, distinto, no? No sé, ya hay listas, ¿no? Ya están las listas, estas loterías. Sí, ya están las listas. Sí, vi que estaban Samantha y Aira entre los argentinos. Bueno, Aira tiene obra y Samantha también. Sí, no sé. Se verá qué pasa ahí. ¿Qué pasa? Bueno, ojalá. Te quiero agradecer, te traje un pequeño regalito. Ay, gracias. ¿Cómo no vas a tener hay que desarmarla? Es una tote bag de Mary Shelley. ¿Cómo no la vas a muchísimas tener? Gracias. Igual tenemos acá el llaverito. Qué ruido que hago con la bolsa. El llaverito. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. El llaverito acá del Mojinete del Rancho para que nos recuerdes. Y bueno, esta bolsita para vos y bueno, para que te acompañe también Mary Shelley. Muy agradecida de que estés acá porque sos muy grosa, sos inmensa. Por favor. Y el Mojinete del Rancho es un programa autogestivo muy chiquito. Fue pero una alegría venir. Gracias. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme y por la charla que me encantó. Bueno, gracias. Te agradezco, un placer. Gracias y saludos a todos. Gracias. Nosotros hacemos pero una tanda mínima y volvemos.